El Antiguo Testamento, Salmos 133. De versículo 1 al 3. Si lo tienen, voy a leer. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta el versículo 3 he leído. En el año 1988, 3 de abril, ingresé al seminario de nuestra misión. En aquel tiempo era escuela misionera coreana. Actualmente es Seminario Teológico Buenas Nuevas. Para mí la escuela misionera era un lugar muy oído por los pastores de nuestra misión, porque los pastores de nuestra misión, cada retiro, cada seminario, siempre contaban sus testimonios, que el tiempo estudiantil, cuando ellos eran estudiantes de seminarios. Y para nosotros la escuela misionera era un lugar considerado como la cuna misioneras, donde engendra los siervos de Dios para nuestras iglesias. En aquel tiempo, y el poder ingresar a la escuela misionera era un gran privilegio, porque todos los hermanos de la misión anhelaban con aquellas escuelas. Muy pocos eran recomendados. Cuando terminó mi estudio del colegio, no tuve interés ni gana de continuar estudiando para ingresar a la universidad. Mi corazón solo quería servir al Evangelio. Entonces el pastor de mi iglesia, a donde yo pertenecía, me invitó a vivir en el edificio de la iglesia para recibir entrenamientos. Me recomendó para la escuela misionera. En aquel tiempo, más que propia voluntad del aspirante, era más importante la recomendación del pastor de la iglesia donde cada uno pertenece. Mi pastor ya me había recomendado al pastor Oxupar. El pastor Oxupar me autorizó ingresar a seminarios. Así, el día 3 de abril pude llegar a la escuela misionera en Seúl. Cuando ingresé a la sala de la escuela misionera, me daba mucha emoción. Junto a la sala de las clases había habitaciones, o sea, dormitorio de los estudiantes. Sobre la puerta estaban puestos quiénes son asignados. Vi puerta número 1, número 2, número 3, número 4. Sobre la puerta del número 4 yo vi mi nombre y el nombre de un hermano. Nosotros éramos colegas de mismos dormitorios. Yo dije, creo que aquí es mi dormitorio. Adentro yo pude dejar mi maleta. Aún estuve muy nervioso y emocionado,
quería conocer el seminario y salí del dormitorio, estuve viendo la sala donde impartía las clases, un lugar de, para mí, leyenda. Entonces, ahí me paré y junto al fondo frontal donde el pastor Oxupar impartía la enseñanza, entonces es un lado muy importante porque todos los estudiantes de diferentes promociones siempre dando sus vistas hacia aquel lado estudiaban. Entonces yo vi en el fondo frontal, un poco alto, estaba colocado un cuadro, no sé qué era, una placa de bronce o imitación de bronce plástica, yo no sé, pero se veía como una placa de bronce. Allí estaba tallado el diseño de una vid con racimos de uva. Y encima estaba tallados una partecita bíblica, era Salmo 133 completos. Yo estuve parado allí leyendo esta cita bíblica. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. De estos muy fuertemente llamó mi atención. Yo dije en mi corazón conmigo mismo, ¿por qué entre tantas citas bíblicas, Salmo 133, en esa sala? No sé que quién lo haya colocado, fuera el mismo pastor Oxupar, el rector de la escuela. ¿Y qué pasa? O fuera algún hermano, yo no sé, pero ¿por qué tantas citas bíblicas? Salmo 133, en la parte frontal de la sala de la escuela misioneras. Además, un dibujo tallado de una vid con racimos de uva. Por ejemplo, si una persona si fuera a la librería cristiana, donde se venden artículos cristianos, libros, revistas, diccionarios, hasta algunos productos de accesorios de las casas, hay muchos cuadros de diferentes citas bíblicas. ¿Por qué Salmo 133? Unos minutos, mientras tantos que estuve viendo esta cita bíblica, me vino un entendimiento. Creo que este es un secreto de nuestra misión, por el cual nuestra misión creció en gran manera, cubre todo el país con el Evangelio. Es la iglesia. También la unión, la unidad de las iglesias. Entonces, ni siquiera inició la primera clase, pero aquel cuadro me inspiró. Ese lugar es muy bendito, donde me enseña la vida de fe y también el secreto de las iglesias. Hoy en día, por donde quiera que me vaya, a diferentes reuniones de alianzas pastorales, cada alianza tiene un poco diferente forma de títulos: alianza, fraternidad o confraternidad, hasta asociación pastorales. Cada región, cada país, según su costumbre, de diferente forma lo nombras. Pero hay muchas alianzas de pastores. Siempre los pastores hablan de la unidad de las iglesias.
Pero realmente tener la unidad no es una cosa fácil, que cada quien busca los suyos propios. Incluso muchos pastores, más que la misma Biblia, dan más importancia a qué grupo pertenece, a la tradición de su iglesia, a las costumbres. Incluso hay algunos pastores que dicen orgullosamente: soy hijo del pastor, mi padre era pastor de tal iglesia, por lo tanto yo tengo que defender a mi iglesia. Orgullosamente hablas, pero que él habla de aquel pastor nos deja pensativos. ¿Qué es lo que tenemos que defendernos? ¿A la tradición, a la costumbre o la Biblia, la enseñanza de las Biblias? Algunos católicos nos preguntan, incluso la semana pasada para el mundo católico fue una semana muy importante por la elección del nuevo Papa. Entonces, redes sociales se cubrieron de noticias del nuevo Papa, la elección, el mundo católico con mucha emoción. Entonces, una de publicidad de nuestra misión, una persona en el comentario puso un comentario: ¿quién fundó esta iglesia? O sea, queriendo mencionarme, es una iglesia secta. La iglesia católica es una iglesia ortodoxa histórica. Bueno, sobre ese tema hay mucho que discutir, porque la iglesia católica históricamente en el año 313, con el edicto de Milán, supuestamente inició. Porque antes del año 313, la iglesia estaba escondida, era iglesia subterránea, porque desde el año 64, con el incendio de Roma del tiempo de la gobernación del rey, el emperador Nerón, se levantó una persecución contra la sociedad cristiana del siglo I. Desde el año 100 aproximadamente, de la manera oficial, el imperio romano estableció por una estrategia imperial perseguir, oprimir a los cristianos. Entonces los cristianos siglo II, siglo III estuvieron bajo fuertes persecuciones, de una manera hasta inhumana. Llegaron a ser espectáculo para los ciudadanos y fueron sacrificados en lugares públicos. Pero en el año 313, el emperador Constantino, según leyenda, él, antes de su última pelea con un poderoso enemigo para poder apoderarse del imperio, él soñó. En su sueño apareció una cruz. Desde el cielo dijo: con este signo conquístalo, vénselo. Entonces él a todos los generales de sus ejércitos, a sus tropas, ordenó a poner aquel signo. Era signo de la cruz, pero católica. Con ese signo derrotó a sus enemigos. Él llegó a ser emperador del imperio. Entonces él fue quien levantó el nuevo edictos. O sea, la libertad para los cristianos aceptó como una religión imperial. Y con el tiempo, desde ahí nace, en aquel tiempo, el griego, ya que era idioma universal del mundo occidental, iglesia pública o iglesia respaldada por el gobierno, iglesia estatal, en griego, católica.
Porque católica significa pública o estatal. Allí nació Iglesia Católica, pero no del tiempo de Jesucristo, sino desde el Constantino. Entonces los cristianos que estaban escondidos subterráneamente, ellos bajaron la guardia. Creo que vino ya un mundo nuevo, nosotros libremente podemos servir al Señor. Muchos se salieron de lugares donde estuvieran escondidos. Pero muy pronto ellos se dieron cuenta algo muy raro. Porque el cristianismo católico era diferente que el cristianismo bíblico. Porque era una religión fusionada entre muchas creencias romanas del imperio romano y las Biblias. Hay un dicho, la historia es de los vencedores. Siempre los vencedores han estado modificando, acomodando la historia a favor de ellos. Pues hay dos historias publicadas y iglesias reales son diferentes. Entonces, historia real y historia aceptada en los libros por diferentes gobiernos son distintas historias. Entonces, según la historia contada por los cronistas, historiadores seculares sobre la iglesia, la historia real son distintas. Según la historia contada por los historiadores seculares, o sea, quienes contaban de la historia de los vencedores, Iglesia Católica llega a ser la iglesia primitiva, pero según la historia real, no publicada, sino contada por los testigos verdaderos de cada siglo. Iglesia Católica no es iglesia ortodoxa. Entonces, iglesia ortodoxa no en el sentido de la agrupación iglesia ortodoxa, no lo digo, sino en cuanto a la ortodoxia, iglesia del primer siglo. Entonces, Iglesia Católica siempre ha estado en busca de algunas agrupaciones cristianas que tenían la creencia diferente que la católica. Llegar a ellos, matarlos, quemarlos sus escrituras. ¿Cuál era el propósito? No podía permitir que la historia se conservara, sobreviviera alguna prueba, creencia de que antes de la iglesia católica había otra iglesia cristiana. No puede permitirlos. Me hago entender, ¿no? Para poder quedarse como la única iglesia. Por eso, al enterarse en una aldea, en una región, o en medio de una montaña, una agrupación cristiana que no estaban conforme a la enseñanza de Iglesia Católica publicadas, sino tenían otra forma de creer en Cristo, no podía permitirlos para poder justificarse como la única iglesia. Aunque ha tratado de deshacerlas, pero no pudo deshacerlas por completas, porque algunas comunidades sobrevivieron, se escaparon, pudieron conservar libro de sus doctrinas, libro de interpretación hasta las escrituras. ¿Ustedes creen que los reformadores son creadores de iglesia evangélica? De ninguna manera.
Los reformadores no son creadores de iglesia evangélica, sino quienes todo lo que ya habían existido, habían sacado a la luz, al aire. Entonces, ¿por qué la iglesia católica era tan poderosa, pero no pudo matar a los reformadores? Sí, había matado a muchos, ¿cómo se llama? Precursores, ¿no? Precursores, había matado a muchos. Pero ¿qué pasa? En el tiempo de los reformadores, y gracias a Dios, un alemán, Gutenberg, inventó la imprenta metálica. ¿Y qué pasa? La elaboración del libro, que antiguamente era tan trabajosa, por lo tanto, elaborar un libro, tener un libro en mano, solo alguna persona del grupo élite de cada sociedad podía tenerlos. No cualquiera podía tener libro. Para elaborar un libro llevaba meses del trabajo para un tomo de libros. Pero ¿qué pasa con el invento de la imprenta metálica? Todo lo que, y quienes más adelante llegarían a ser llamados reformadores, la mayoría eran sacerdotes católicos. Los mismos sacerdotes católicos, pero tenían un privilegio de poder tener acceso con antiguas escrituras. Sobre este punto hay mucho que contar porque es un mundo. Porque la escuela catedral nació de iglesia católica con el propósito de formar grupo élite para defender la iglesia católica, para expandir el mundo católicos, que fueran monjes o fueran consejeros de los príncipes de Europa, para tomar el control total del mundo. Pero ¿qué pasa? Que la arma de Satanás, que era el seminario catedral, llega a ser como un esquema de universidad de hoy en día. Aquellos jóvenes muy inteligentes, hijos de familia muy poderosas, ya que pudieron tener acceso con las escrituras antiguas, comenzaron a estudiar y algunos de ellos quedaron muy pensativos cuestionando, porque se dieron cuenta, según las escrituras antiguas manuscritas y según la enseñanza iglesia católica, no había coincidencia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nuestra iglesia lo que enseña? ¿Y por qué la Biblia enseña? Porque los antiguos, incluso algunos iglesia católica, aceptaron como santos de ellos. Sus obras manuscritas, no hay coincidencia. Allí nació la cuestión espiritual. Entonces, estudiando, pudieron entender la iglesia católica no es la misma iglesia del siglo I. Entonces, ellos, lo que entendieron, empezaron a publicar. Al principio no tenía intención de independizarse, crear otra iglesia, aún amaba la iglesia católica, aún eran fieles con la iglesia católica, fieles era con el papa de la iglesia católica. Sin saber esto, ¿a dónde los llevarías? Mientras tanto que ellos lo publicaban, ya que eran muy estudiosos. Algunos eran eruditos de siglos, ya que lo contaban en lugares públicos. Eso llegó a ser controversial, llamaba atención pública, muchos querían oír. Esto finalmente se conectó con las reformas. Entonces,
En algunos libros manuscritos de Iglesia Católica, hasta ahora se conserva, está registrados. En el tiempo de la Reforma, los católicos, ¿cómo llamaba a los reformadores? Aquellos protestantes y aquellos bautistas. Por eso la Iglesia Bautista tiene gran orgullo, porque la Iglesia Bautista no pertenece a al grupo de reformadores. Porque la Iglesia Católica, según registros católicos están registrados, considerado diferente que reformadores, porque antes de reformadores ya había existido bautistas. Lo que estoy contando no es mi invento, lo he estudiado profundamente la historia de la Iglesia durante 2000 años. Solo un resumen estoy contando. ¿Qué pasa? Por eso la Iglesia Católica, alguna persona que no conoce muy bien, simple pregunta, ¿tu iglesia quién fundó? Para burlarse. Una iglesia que no tiene el origen, quiere decir una secta, es una ignorancia verdadera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que defender? La verdad. La Biblia, ¿en qué parte de la Biblia habla de la jerarquía en la iglesia? ¿En qué parte de la Biblia habla del papado? ¿Dónde dice que Pedro fue el primer papa? No. Entonces, apóstol Pablo en el libro de Gálatas dijo, Cefas, o sea, el nombre del Pedro en arameo, en hebreo Simón, en griego Pedro. La famosa cita que la Iglesia Católica la tomó para defensa suya, Jesús llamó a Pedro roca, sobre esta roca pondré mi iglesia. Pero, como desde el lugar de un griego, si leyera esa cita bíblica, la roca, pero el nombre del Pedro, Petro, en griego, piedrito. Jesús dijo, yo te llamaré piedrita, Pedro, piedra. Luego dijo, sobre esta iglesia levantaré mi iglesia. Nunca dijo a Pedro que tú eres roca. Ante la roca eres una piedrita nada más, pequeña piedra. Desde antigüedad, esta vez el libro de Salmos, oh, tú eres mi roca, mi refugio, mi fortaleza. La roca siempre ha sido Cristo. Ya que en la Edad Media el mundo estaba en ignorancia, era fácil aprovechar la ignorancia pública, enseñar que Jesús como hubiese llamado al Pedro roca. Jesús nunca llamó a Pedro roca, es piedra, piedrita. La única roca, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, tenemos único fundamento, dice, el cual es nuestro Señor Jesucristo. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo. La única roca es Jesucristo. No es Pedro, es una blasfemia en realidad. Pero ¿qué pasa? Algunos pastores, yo tengo que defender a mi iglesia. Bueno, humanamente no está tan malo. ¿De dónde originó? Su identidad. Quiere conservar su costumbre, su tradición. Bueno, humanamente nada malo tiene. Pero como pastor debe tener cuidado con su boca para poder decírselos. En el caso que algo debería defender
la verdad del Cristo. Nuestra iglesia, una iglesia muy bíblica, es buena iglesia, recomendable. Sin embargo, no se podría decir el 100% entre la iglesia Señor en todos los siglos, la mejor iglesia, de esa forma no se puede decir. Porque, ¿cuál es la esencia de la iglesia? El punto nuclear esencial. En el año 1999, si no me equivoco, fue el mes mayo, después de 3 años y medio de mi servicio como misionero en Sudamérica, especialmente en el país Paraguay, fue mi primera visita a Corea después de 3 años y medio. A la iglesia, para mí, madre, la iglesia que me formó, me envió al continente de América Latina, después de 3 años y medio, mi primera visita con mucha emoción. Y llegué a la iglesia central, justo el pastor Oxupar estaba impartiendo clase a los estudiantes del seminario teológico. Yo también participé ahí, detrás de todos los estudiantes sentados. Quería oír al pastor Oxupar después de tantos años. Justo en aquel momento, él estaba compartiendo el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2, donde habla: en la iglesia de Antioquía de Siria había maestros, un listado de buenos maestros. Ahí aparece el nombre de Saulo y también Bernabé, juntamente con sus demás consiervos. Mientras tantos que ellos servían al Señor en ayuno, el Espíritu Santo les llamó y apartó Bernabé y Saulo para enviarlo a compartir el evangelio entre los gentiles. Entonces, un episodio muy importante históricamente, porque está contando de los primeros misioneros históricos de la iglesia del Señor, Bernabé y Saulo, hacia los griegos de Asia Menor. Entonces el pastor Oxupar empatizaba: durante 2000 años, cada siglo ha habido una iglesia, se puede llamar central, que el Señor la había tomado con poder, usó como el faro del siglo, como lumbrera del siglo. Por medio de aquella iglesia dirigió a la gente de cada siglo a la verdad del Cristo. Pero al estudiar bien la historia de la iglesia del Señor, cada iglesia en su siglo, aunque haya sido como faro espiritual del siglo, el evangelio siempre ha sido un solo mismo evangelio. En el evangelio no puede haber ninguna variación, un solo evangelio. Pero aparte del evangelio, en diferentes doctrinas sobre la parte administrativa, operativa, ceremonial, ha habido algunas pequeñas diferencias. Se podría decir, ninguna iglesia durante 20 siglos bíblicamente era perfecta, aunque el evangelio era perfecto, un solo evangelio. Eso nos hace entender una iglesia que realmente el Señor no coincide en alguna, no se consiste en alguna costumbre, alguna tradición. El punto de la clave, el punto nuclear, en aquella iglesia
hay la manifestación del Espíritu Santo o no en dos áreas. La gente realmente por aquella iglesia, cuando llega, se arrepiente, se oye evangelio, acepta el Cristo, recibe la salvación o no. Es el primer punto. Segundo, entre hermanos salvos, que haya quienes reciben el llamado del Señor, quieren consagrar su vida para servir al Evangelio. Entregar su vida completa al Evangelio. Con esos dos puntos nucleares podemos medir la iglesia del Señor. Si nosotros, aunque no somos tan poderosos para poder llamar y traerlos, las iglesias de 20 siglos, cada siglo, la iglesia que había sido como faro del Señor. Si pudiera llamar todas las iglesias que eran verdaderas cada siglo, si líderes de las iglesias de durante 20 siglos pudiera traer delante de nosotros, aquí si pudiésemos organizar una discusión entre ellos en cuanto al tema de evangelios uniforme, porque en el evangelio no puede haber alguna diferencia. Si habría diferencia no sería evangelios. Pero aparte del evangelios, sobre la doctrina administrativa, ceremonial, operativas, debe haber bastantes variaciones. Durante 20 siglos, lo que para el Señor fue importante, en aquella iglesia realmente haya la guía del Espíritu Santo o no. La manifestación del Espíritu Santo o no. Aquella mencionada manifestación del Señor consiste en dos áreas. La gente inconversa constantemente por aquella iglesia siguen llegando y recibiendo realmente la salvación o no. El segundo área, entre los hermanos salvos, hay gente que recibe el llamado del Señor, se entrega su vida, consagra sus vidas para el servicio al Evangelio o no. Pero hoy en día, algunos pastores se están volviendo como monjes católicos. Le gusta un título extraordinario. Cada día más jerarquía desean. En vez de defender la verdad de Cristo, quiere defender a su iglesia. Entonces nunca puede haber la unidad. Un día Jesucristo dijo: ten paz poniendo sal. Entre tu persona y tu amigo, pon la sal, poniendo la sal, ten reconciliación. ¿Esto qué significa? Tenemos que interpretar físicamente. Vamos a traer una taza llena de sal. En medio de nosotros vamos a esparcir sal. Luego vamos a tener comunión. Entonces, libre comunión podremos tener. Así tenemos que interpretar. La palabra de Cristo es espiritual. Y poniendo la sal, ten reconciliación con tu hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque Jesús menciona de la sal. La sal es un mineral que nunca puede cambiar su sabor. Un solo sabor. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento hay un dicho: pacto de la sal. El pacto inquebrantable.
El pacto que nunca puede cambiar y quebrantar es el pacto de la sal. ¿Qué quiere decir? Poniendo la sal, ten amistad, ten reconciliación con tu hermano. Porque cada uno de nosotros tiene su propio parecer, su propia opinión, su propia idea. ¿Pero qué quiere decir? Poniendo la sal en medio, ten reconciliación con tus hermanos. Que reconocerse. Yo no soy como la sal. Cada uno tiene diferente manera de pensar, diferente forma de interpretar. La sal es el Cristo. La sal es la palabra de Dios. Dando reconocimiento que la palabra de Dios es la única medida. Cuando nosotros pudiéramos obtener esta manera de pensar, sí podemos unirnos. Porque podemos reconocernos. Yo estoy equivocado, yo estoy errado, tú también estás equivocado, tú también estás errado. Somos equivocados, somos errados. La única verdad, la palabra de Dios. Cuando damos reconocimiento a la palabra de Dios, sí podemos unirnos, sin importarse de alguna diferencia que puede haber. La cultura, la costumbre, el idioma, el color de la piel, todo puede superar. Cuando se reconoce que la palabra de Dios es la sal. Entonces me dio un entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos tener amistad, reconciliación con otros hermanos? Dios quiere que a mí me reconozca. Yo soy cambiante. Yo soy falible. Tú también cambiante, caprichoso y falible. Somos falibles. Somos caprichosos. Somos diferentes. Pero cuando damos reconocimiento a la palabra de Dios como la única verdad, sin algún problema podemos unirnos. Desde cuando yo descubrí esta enseñanza, cuando trato de tener amistad o reconciliación con otra persona, nunca yo me aferro de mi propia opinión, mi propio concepto, mi propia filosofía. Que todo lo mío, falible, todo lo mío, hay muchos errores, muchas equivocaciones. Pero la palabra de Dios es la única medida. Entonces, con cualquier persona, cualquier tipo de persona, puedo tener amistad, puedo tener reconciliación. Hoy en día, por la misma razón que he estado explicando, es difícil tener la unidad. Cada uno quiere defender los suyos propios. Pero como realmente un biblista, un espiritual, un seguidor del Cristo debe tener cuidado con esas palabras. En el caso que algo quiera defender, defienda la palabra de Dios. Defienda la verdad del Cristo. Entonces, algunas pocas diferencias no tienen sentido. Podemos unirnos. Me da lástima, porque hay alguna iglesia es muy buena, pero no quiere tener comunicación con otras iglesias. Ya que su propia iglesia tiene bastante número de miembros. No siente la necesidad de tener colaboración, comunicación con otras iglesias, con otros pastores. Supuestamente, los pastores dirigentes de aquella iglesia dedican como digo, gobernar bien su iglesia, cuidar bien su iglesia, mantener bien su redil, pero no se fijan en el tema universal. Expandir el evangelio al mundo entero. Por eso el Señor en la iglesia, en nuestra iglesia permitió un secreto.
es la unidad. La unidad de las iglesias y también la comunicación. Entonces hay algunos cristianos disfuncionales, algunos ministros disfuncionales como ministros, el que está aislado. Cree que él solo suficientemente puede recibir la guía del Espíritu Santo. Si fuera así, ¿para qué Cristo repartió dones al momento de subirse al cielo? ¿Para qué Él quiso formar la iglesia en esta tierra? Porque ninguno de nosotros es la iglesia. Somos miembros de la iglesia. Porque el sentido de la iglesia comienza desde más de 2 personas. Porque la iglesia, eclesia en griego, salirse. Salirse. 2 palabras mezcladas. Y kaleo, 2 palabras compuestas, eclesia. Salirse, kaleo, llamado. 2 palabras se compone y llega a ser una palabra, eclesia. Entonces, eclesia, ¿qué significa? Es una congregación, reunión de los que se salieron de donde pertenecía porque fueron llamados por el Señor. ¿De dónde salieron? Del mundo secular que no conoce a Dios. Mundo pecador, se salieron y fueron llamados por el Señor. ¿Y por qué el Señor los llamó? Para unirlos. Para unirlos es la iglesia. Entonces, algún cristiano si dijera, yo solo estudiando la Biblia, orando al Señor, suficientemente puedo recibir la guía del Señor. Parece como tuviera toda la razón, pero está muy, muy engañados. En su vida no hay crecimientos. Entonces, yo en la iglesia soy pastor, pero entré con siervos, yo también soy miembro. Yo me tengo que confraternizarme con ustedes también con pastores colaboradores. Las pastoras también sí pertenecen a su esposo, pero también hay comunidad de las pastoras. Tiene que salirse de su mundo propio, teniendo comunión entre las ministras, esposa de pastores. Hay cosas que aprender. Pero alguien dijera, yo solo escucho, aprendo de mi esposo, es una mujer muy necia, aislada. Es un hombre muy necio. Hay cosas que aprender. Entonces, en esta vida de fe hay un secreto. Es la iglesia. ¿Y qué dice acá? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, nuestro Dios, ¿qué cosa de mundo nuestros, viéndolo, alguna vez de esta forma admiró? Nunca. Solo decepcionado estabas. Pero aquí podemos ver, mirad con gran alegría cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Antiguamente, un gran rey tiene muchos rebaños, muchos pastores, también pastor de pastores. Cada pastor preside
un pequeño redil, pero entre pastores también debe haber armonía. Entre pastores también hay pastor de pastores, y designado por el mismo rey. Entonces, entre pastores también debe haber armonía, aprendizaje, comunión, la unidad. Pero algunos se aíslan. Generalmente, quienes desde tiempo antes de ser salvo eran antisociales. Tiene el carácter disfuncional. Una persona no es fácil comunicarse con otra persona. Luego de esa salvación, tiene alta probabilidad de poder convertirse en un aislado. Entonces, justificándose, el Señor suficiente me puede dirigir. Pero es su propio carácter. Porque no puede despojarse del complejo de vida pasada. Porque era una persona difícil de comunicarse con otra persona. Era una persona difícil de tener amistad con los demás. Porque es una persona aferrada a su propio estilo. Aquí que dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cuándo Dios? ¿A quién? ¿A qué organización? ¿A qué institución humana? Viéndolo de esta manera, admiramos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para poder habitar en armonía se necesita un requisito. Es la humildad. Si no tiene la humildad nunca puede habitar en armonía. El egocéntrico, el altanero, nunca puede habitar en armonía. Porque se cree especial. El que se cree especial, ¿cómo puede habitar en armonía? Uno que se cree especial o superior, habitar en armonía es un signo de la humillación. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Aquí conecta con un ejemplo de la unción para el sumo sacerdote, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el primer sumo sacerdote histórico de Israel. En el día que Dios lo ungió por medio de su siervo, quien humanamente el hermano de Aarón, le hizo unción, ungió sobre su cabeza. Entonces es el aceite aromático de buen óleo. Entonces lo unge, lo derrama sobre su cabeza. No es gotitas, sino buena cantidad. ¿Qué pasa? El cual desciende sobre la barba, conforme a la silueta de su cuerpo por la gravedad. Comienza a chorrear. ¿Qué pasa? Por su cabello, antiguamente los hebreos, según la enseñanza mosaica, siempre se dejaba crecer su barba. Entonces, ¿qué pasa? Conforme a la silueta de sus rostros, y luego su barba, luego descendía. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ya que el aceite llegaba hasta la punta de la barba, allí ya no hay donde para correr, goteaba. Y goteaba a donde caía gota gorda del aceite. Al manto de sus vestiduras, al borde de sus vestiduras. Y Dios aquí describe hermosamente esas escenas. El aceite aromático santo de mano de Dios, la cabeza de Aarón. Desde la cabeza comienza a correr. Y buen óleo, buen aroma se esparce en todo el aire.
Luego continúa con la unión del miembro unidos. Hasta punta de barba, desde la punta de barba hasta el borde de su manto. Dios, al verlo, está describiendo la unión de los hermanos esaías. ¿A qué miembro el aceite puede correr? Al miembro unido. Un miembro separado, el aceite, o sea, aromáticos de unción, no hay manera cómo llegar. Ya que todos los miembros del cuerpo están juntos, están unidos, puede descender. Luego Dios cambia del caso de ejemplo, ahora de Aarón a Monte Hermón, el monte más alto de Israel, de 2.814 metros del nivel del mar. Entonces, el monte más alto de la llanura de Israel. Es un nevado, ya que es muy alto, más de 2.000 metros, casi cerca de 13 metros, aunque el Medio Oriente, donde hace bastante frío, pero la altura, donde hace mucho frío. Entonces la cabeza, la cumbre de Monte Hermón, siempre estaba nevados. Capa de nieves. ¿Y qué dice acá? Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Ya entonces, todos los ríos quebrados de la tierra de Israel, y cuya fuente principal es el Monte Hermón. Porque el nevado de Monte Hermón se descongela. Poco a poco comienza a chorear. Entonces, algunas aguas se absorben en el monte, pero de toda manera, debajo del monte, de nuevo se sale, hay fuentes y manantiales. Se forma quebrada, arroyo, río. Y luego atraviesa todo el territorio de Israel. Y además, que el nevado de Monte Hermón en el día recibe el calor del sol y se evapora, se sube en el aire. Luego en la madrugada, cuando se baja la temperatura, ya no puede mantenerse en el estado del gaseoso, se vuelve líquido, es rocío. Toda la llanura, todo el campo de Israel en la madrugada rocía. ¿Qué pasa? El nevado de Monte Hermón alimenta toda la llanura, todos los montes de Israel. Dios conecta la unión de los hermanos junto en armonía con esta escena, hermosa escena del Monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. ¿A dónde Dios envía bendición? Donde los hermanos habitan juntos en armonía. Nadie busca los suyos propios. Nadie se aferra a sus propios estilos. Cada uno se humilla, cada uno se considera a los demás superior que sí mismos. Cada uno se despoja de sus propios estilos, poniendo la sal en medio de nosotros. Cristo, la palabra de Dios, dando reconocimiento a la palabra de Dios, quiere confraternizarse. ¿Y qué pasa? Allí Dios manda bendición, vida eterna. ¿Qué quiere decir? Vida eterna, bendiciones. Allí Dios permite gracia para que la gente continúe, llegue recibiendo la salvación.
gente salva continúe levantándose para servir a Jehová. En el año pasado, creo que el mes de enero, siempre, cada fines del año, nuestra sede en Estados Unidos organiza retiro invernal invitando al pastor Oxupar. Si el pastor Oxupar, el fundador de nuestra misión, pastor dirigente de nuestra misión, no llegaría al retiro de Dallas, yo no iría a Dallas, sino fines del año aquí organizaría algunos eventos. Antiguamente, fines del año para nosotros era una temporada de retiro invernal de México. Pero ya que el pastor Oxupar fines del año llega a Estados Unidos en Dallas, es la sede principal de retiro invernal, ¿qué pasa? Para poder oírlo, hemos modificado la fecha de nuestros retiros para la temporada de Semana Santa. Me voy a Dallas para oír al pastor, porque cuando el pastor fundador llega, él trae todos los pastores directivos de nuestra misión. No es un simple retiro, sino una asamblea de pastores. Siempre yo quiero estar allí. ¿De qué pasa? El año pasado, ya era unos primeros días de este año, ya finalizando retiros, el misionero de Tailandia, misionero Hakchol Kim, tuvo oportunidad de hablar conmigo. Para mí, desde Tailandia, venir hasta aquí, el costo es bastante elevado. Y simplemente llegar hasta aquí, como uno más de participante, a veces me da pena. Me dijo, yo voy a externarte mi intención, de verdad. Yo, cuando llegaba aquí, tenía ganas de irte a México, para conocer la sede de México, para conocer cómo tú vives en México, porque he oído mucho de ti. Ay, ¿por qué ahora me lo dices? Porque no me había dicho anteriormente. Entonces, cada vez que venga a Dallas, conmigo a México, vámonos. Después de unos meses, ya que yo le invité, él se adelantó, tanto quería llegar a México, vino a México. Dirigió un seminario, hermoso seminario fue, ¿no? Testimonial, desde cuando él recibió la salvación, cuando llegó a ser misionero, sus primeras pisadas en Tailandia con muchos errores, como Dios le bendijo cada pisada. Su testimonio para nosotros ha sido gran bendición. Aquí pasó buen tiempo. Antes de despedirse, me dijo, ya que tú me invitaste, yo te invito a Tailandia, gracias por tu invitación. Yo una vez al año me voy a Corea para estar en el campamento mundial de la Fraternidad de Interés Jóvenes en el mes de julio en Corea. De Corea a Tailandia, unos 3 horas y media o casi 4 horas, no me acuerdo, en vuelo, no está tan lejos. Entonces yo, para mí, como igual a él, desde México a Corea, simplemente participar al campamento mundial del Corea, regresar, me da un poco de pena, de verdad, y lástimas. Quiero aprovechar, ya que el pasaje es bien costoso, visitarme a algunas sedes del Asia. Yo te invito, ya que tú me invitaste, yo también te invito. Ustedes conocen esa palabra give and take en inglés. Eso es muy, muy importante. Give. Si tú me das, yo también te doy. Entonces ayuda. Esa es la manera de comunicación. Entonces, ya que tú me invitaste, yo te invito. Bueno, este año, cuando termine el campamento mundial de Corea, me voy a Tailandia. Y conmigo se unieron Pastor Eduardo Arellano, evangelista Alberto, ¿no? Matienzos. Entonces se fueron a Tailandia. Pude conocer la sede de Tailandia. Nosotros también queremos
construir la sede central. Ellos se adelantaron, ya tienen sede central. Grande, no sé. Nosotros algún día tendremos un edificio igual a esto, un poco más grande que ese edificio. He oído sus testimonios. Entonces él me invitó a compartir a muchos tailandeses, cientos tailandeses, compartir la palabra de Dios. También es obvio que me invitó a comida deliciosa de Tailandia, donde se disparó mi nivel de azúcar sin pensar, comí tanto dulce. Entonces, ¿y qué pasó? Pude tener tiempo de convivencia. La misión en Tailandia, a nivel de nuestra misión internacional, una sede extraordinaria, porque cuyo inicio es distinto que otras sedes. Cuando misionero Hakcheol Kim aún era muy nuevo, la misión central asignó a Tailandia como la sede del Campamento Global Universitarios, ya que Tailandia es un país sumamente turístico. Entonces muchos surcoreanos, jóvenes surcoreanos, quieren conocer a Tailandia. La misión aprovechó la ubicación de Tailandia y asignó Tailandia va a ser la sede del Campamento Global de los Universitarios. Miles de universitarios surcoreanos iban a llegar a Tailandia. Al principio a Pastor Hakcheol Kim le cargó en gran manera. De hecho, que la misión asignó a su país como la sede del Campamento Global de los Universitarios. Él tuvo que salir a intentar tocar las puertas. Así él pudo llegar a una de las mejores universidades de Tailandia. En aquel año, el ámbito educativo, especialmente universitarios, estaban muy abiertos, querían aprender cosas más adelantadas de países extranjeros. Cuando unas cuantas mejores universidades de Tailandia supieron que muchos jóvenes surcoreanos iban a llegar, abrieron la puerta. En nuestra universidad sea la sede. Así fue inicios. ¿Y qué pasa? Desde los primeros tiempos para la iglesia de Tailandia empezaron a conectarse los universitarios de mejores universidades de Tailandia. Aunque originalmente es un país budista. Pero ¿qué pasa? Muchos jóvenes escuchando discursos, predicaciones, empezaron a recibir la salvación, quedaron muy satisfechos, buscaban, ¿no hay más algún programa que sigue? Y supieron que hay uno de buen programa de la Fraternidad Interés Jóvenes. Es el servicio voluntariado durante 1 año. O sea, en inglés, IUI, Cunyus Corp. Entonces, en español sería Cuerpo Buenas Nuevas. Es un programa de servicio voluntariado para los universitarios. Muchos jóvenes universitarios tailandeses querían integrarse. Desde aquel tiempo, Tailandia empezó a enviar jóvenes misioneros, los jóvenes miembros de aquel programa nosotros llamamos como misioneros temporales, durante 1 año. Entonces la sede de Tailandia, luego de Corea, desde inició aquel programa, China. Entonces, por la característica de ideología, no se puede publicar cuántos hermanos tenemos en China, pero muchísimos. ¿Cuántos jóvenes de Cunyus Corp han enviado? Tampoco puede publicar. Pero primero país Corea y China. Muchos jóvenes integrantes del programa de Cunyus Corp enviaron al mundo entero. En el tercer lugar, el país que sigue es Tailandia. Tailandia hasta ahora más de 1000 picos jóvenes
universitario enviado al mundo entero. Pero la mayoría eran de muy buenas universidades de Tailandia. Aquí en México también hemos recibido unas cuantas misioneros temporales tailandeses. ¿Se acuerdan ustedes, no? Una de ellas, Vanessa, hemos dado nombre español, Vanessa, Elena. ¿Qué pasa? Han sido muy buenas jóvenes. Después de un año de servicio, ellos se regresaron entre 1000 tantos colegas y actualmente alrededor de como 150, 200 colegas permanecen en la iglesia. ¿Qué pasa? Que son graduados de mejores universidades, ahora no son jóvenes, ya son señores y señoras. Pero ¿qué pasa? Son del grupo élite de sociedad de Tailandia. Creo que la iglesia del Bangkok de nuestra misión tiene porcentaje de miembros de nivel académico más alto a nivel mundial de nuestra misión. Que eran de mejores universidades, pero graduados, pero ahora son profesionistas. Entonces, una iglesia de miembros de alto porcentaje del grupo élite de la sociedad. Entonces, la iglesia es muy potencial. Hace poco, unas cuantas semanas, hubo el aniversario, 50 aniversario de establecimiento de escuela misionera de en Izmir, en Turquía. Entre miembros extranjeros, la sede que había traído mayor número de delegación ha sido Tailandia. He visto como unos 30 tailandeses ahí estuvieron. Porque económicamente cuenta muy buena economía. Entonces, ¿qué pasa? Yo, la sede de Tailandia, me fijé a la sede de Tailandia para aprender de la sede de Tailandia sobre el Kuñuscor. Espero que el programa de Kuñuscor aquí en México, nosotros hasta ahora hemos un poco más de 200 picos colegas hemos enviado al mundo entero, alrededor de como 30 y picos países, entre los cuales unos 150 permanecen en la iglesia ahora. Nosotros en el cuarto lugar a nivel internacional en cuanto al avance del área de Kuñuscor. Pero el tercero es Tailandia, México cuarto, pero entre el tercero y el cuarto hay gran diferencia. Tailandia ha enviado más de 1000, nosotros apenas nos vamos a 250, 300. Entonces, en inglés hay un término benchmarking. Esta palabra proviene de ingeniero de construcción. Sacar el nivel desde el nivel del agua, benchmarking. ¿Qué quiere decir? Sacar el nivel desde el nivel del agua. Entonces, esto se usa hoy en día ampliamente en todas las áreas. Yo te voy a hacer benchmarking. En el mundo de habla inglés se usa mucho esa palabra, benchmarking. Yo voy a hacer benchmarking, yo voy a hacer benchmarking. Con tu empresa yo voy a hacer benchmarking, con tu persona yo voy a hacer benchmarking. ¿Qué quiere decir? Yo consideré la sede de Tailandia una sede que debo hacer benchmarking. Para nosotros es el nivel del agua. Entonces, como Tailandia a su mejor tiempo cada año enviaba alrededor de 100 integrantes del programa de Kuñuscor. Nosotros ahora máximo al año 40 enviamos, 30 y 40. Para alcanzar a 100 falta mucho. Pero al escuchar bien al misionero de Tailandia, pude darme cuenta, no había sido su estrategia, su propia estrategia. No, yo nunca he pensado, cuando la misión central asignó a nuestra sede como la sede del campamento global, yo me cargué en gran manera.
Yo me quejaba, ¿por qué Tailandia? ¿Por qué? ¿Por qué? La misión en Tailandia aún no tiene condición, no está preparada para el magno evento. Pero siendo empujado unos años, a veces con lágrimas, a veces hasta con pena, a veces hasta con furia. Pero después de unos años, esto ha traído gran bendición a Tailandia. En un país budista, gran número de gente recibió la salvación, forma parte de la iglesia muy potencial. Entonces, al tener comunión, aunque yo anteriormente había escuchado, pero siempre es distinto. Uno cuando escucha desde la distancia, desde cerca, es muy diferente. Desde cerca al escucharlo puede entender. Entonces, no había sido su propia visión ni su propia estrategia, sino recibió la guía a través de la iglesia, la cual ha traído gran bendición a Tailandia. Entonces, en Bangkok hay una sede más, la sede central para misión en China. Nuestra sede central de China había estado en China, pero actualmente el gobierno de China Roja usa una política muy nacionalistas. ¿Qué pasa? Todos los misioneros fueron expulsados. Todos los misioneros enviados a China fueron expulsados, varias veces fueron encarcelados. Entonces, en nuestra misión tuvimos que tomar una decisión. Ningún misionero ya podemos dejar en China. Entonces, la sede central para misión en China, vamos a poner el extranjero cerca del país China, donde el gobierno de China nada puede hacer. Pero desde donde puede dirigir la misión en China. Es en Bangkok, Tailandia. Entonces, actualmente, la sede central de Tailandia en un edificio construido está situado. Pero el edificio anterior lo había vendido a la misión china. Entonces, el edificio, la antigua central de misión en Tailandia, actualmente la misión central para China, pero ubicada en Bangkok. No sé qué es este secreto, puedo publicar, yo no sé muy bien, es un secreto. Entonces, en la ciudad de Bangkok tenemos dos sedes, sede central de Tailandia, sede central de China. Entonces, la sede central de China en Bangkok, misionero Kangbo Lee, tenemos tantos hermanos en China. Es la sede que contiene número mayor de miembros de nuestra misión. Muchísimos hermanos en China. Pero ¿qué pasa? Él también, mientras tanto que estuve dirigiendo seminario en Tailandia, él vino a verme. Entonces, pudimos tener comunión. Él empezó a contarme, los hijos de los hermanos, nuestros hermanos chinos en China, no podemos dirigirlo bien mientras tantos que están en China. Porque el sistema educativo es ateo. A propósito, lava el cerebro de jóvenes con el ateísmo. Mientras tantos que están en China, no hay manera de cómo ayudar. Por eso nosotros estamos aplicando una nueva estrategia. Invitar a los hijos de hermanos chinos a Tailandia a estudiar en las universidades de Tailandia. Mientras tantos que están en China, no hay manera como ayudar. Porque día y noche en sus escuelas que escuchan el ateísmo. Ya que está en Tailandia, desde fuera del país, ellos se reaccionan muy bien. Porque desde fuera de su casa, el ver a su casa
Mientras tanto, uno nunca se sale de su propia casa, es distinto. Cuando uno nunca se sale de su propia casa, cree que su casa es la mejor de todas. Pero cuando se sale de su propia casa, su vista se amplía, su persona se enriquece, su manera de pensar también cambia. Entre ustedes habría gente muy aferrada a su propio estilo, es gente que nunca se salió de su mundo propio, pequeño mundo. Por eso es un egocéntrico y creído. Cuando se sale de su mundo, se da cuenta su mundo es chiquitito y miserable. Ante el mundo real, tan grande, hay tantas cosas que aprende. Desde Tailandia, los jóvenes chinos cambian, me dijo. Porque desde Tailandia, teniendo mayor libertad de tener convivencia con los extranjeros, con de diferentes nacionalidades, ellos van cambiando fácilmente, aceptan evangelios. Del misionero Gangboli me contabas. El misionero Gangboli tiene un don muy especial a nivel internacional. Nunca él quiso ser ministro de empresario. Sin querer él llegó a ser ministro de los empresarios, pero grandes empresarios. Al principio él me contaba, solo unos hermanos empresarios de China, él les compartía, ya que está en Tailandia, la única manera por medio de plataforma de internet. Cada semana una vez, para alimentarle con la palabra de Dios. Entre distintos hermanos de China, un hermano de apellido Wang. Ese hermano un día quería emprender un nuevo emprendimiento. El misionero Gangboli yo lo recomiendo, ¿por qué usted no quiere ir a Corea para tener comunión con el pastor Spa? El pastor Spa, que lo citó, le permitió tener comunión con él, se sentó con él. Entonces él dijo al pastor Spa, pastor, yo quisiera emprender un pequeño negocio de venta de yogur, producto de leches. Pero yo no cuento con buena economía. Voy a dedicarme en la línea de productos económicos. Entonces el pastor Oxpar es un gran, aparte de ser pastor, es un gran viajero. Todo el mundo. Él con varias tarjetas de millas de diferentes aerolíneas, eres miembro de millones de millas. Cualquier vuelo, cuando él compra asiento económico, asciende automáticamente al mejor asiento. Una de pocas personas de nuestros siglos de tanto viaje. Dios le brindó con mucha sabiduría. ¿Y qué pasa? Cuando el hermano Wang le contó, yo quisiera emprender una línea de producción de productos de yogur y leche económico. Pastor dijo, no, hermano Wang, aunque le cueste bastante, no. China, internacionalmente, oídas las noticias, en China la gente no tiene confianza en productos comestibles nacionales chinas. Porque cualquier producto pone cosas químicas, a veces hasta veneno, muchos se mueren. ¿Y qué pasa? Aunque le cueste mucho trabajo, la línea de su empresa, o sea, la línea de productos de yogures, leches, sea de la mejor calidad. Aunque consiga el préstamo, pero sea de la mejor calidad, cada pieza sea costosa. Al principio esto no convencía al anciano Wang. Yo no me cuenta con buena economía. Pero la mayoría de chinos no cuenta con buena economía. Nadie compraría. No, hermano Wang. Las noticias de China en cuanto al tema de productos comestibles, bien oída por la inseguridad. En China hay gran número de empresarios que desconfían en los productos nacionales.
usted produzca la línea de productos de yogur y leches de mejor calidad, cada pieza muy costosa, pero realmente con buenos ingredientes. Inícialo así. Ay, pastor, me cuesta, pero voy a hacerlo. El anciano Wang en unos años llegó a ser número 1 en la reproducción de productos de yogures, leches a nivel nacional, nivel continental de China, hasta los extranjeros, hasta los chinos inmigrantes en diferentes países del mundo lo ubica muy bien. Se ha vuelto uno del anciano no solo para la sede de China, sino llegó a ser anciano a nivel internacional. ¿A cuántas sedes él había mandado ofrenda? En varios países de África, Corea, diferentes, hasta Estados Unidos. Dios me bendijo tan grandemente, ¿yo qué hago? Yo tengo que servir al Señor. Entonces, entre los misioneros eres bastante reconocidos por su dedicación y consagración. Porque no es simplemente anciano de la sede de una nación. Llegó a ser anciano de la misión internacional. Así, mientras tantos que Pastor Kang Bo-li dirigía, claro, no con su cobertura, los dirigía el pastor. El grupo de empresa semanal empezó a enriquecerse. Hasta muchos empresarios chinos, no salvo, pero viendo la prosperidad de sus amigos cristianos, yo veo que cada semana tú entras en una reunión. ¿Qué es esa reunión? La reunión que nuestro mentor es el pastor. Nos dirige con la palabra de Dios. ¿Yo también puedo ingresar? A ver, voy a preguntar a mi pastor. Adelante. Cada vez en la semana se incrementa más el número de empresarios mayormente chinos en el continente, fuera del continente, en todo el mundo. Él llegó a ser pastor de grandes empresarios. Él me daba su testimonio. Nunca yo planeé. Pastor Pablo, nunca yo planeé. Originalmente era reunión, una pequeña reunión de hermanos empresarios en China. Solo cada semana, una vez, yo les invitaba, ya que son empresarios con la plataforma de Zoom, cada quien está ocupado, no puede prender la cámara, pero siempre entra. Ya que son empresarios, algunos sobre la máquina andadora, ¿no? En su empresa corriéndolo, pero se conecta escuchando. Ya que ese empresario no tiene tiempo de hacer ejercicio en su empresa con su andador corriendo, escucha, estoy aquí, siga, escuchando. ¿Qué pasa? Gente va recibiendo la salvación. De cada reunión, algunos de ellos dan testimonios. Desde cuando yo me integré en esta reunión, cada consejo, yo al principio pensé, algo religioso. Pero mientras tantos que aceptaban la enseñanza de la dirección, ¿cómo Dios me bendice? Entonces ahora Pastor Kang Bo-li tiene su propia agenda. Cada vez que recibe invitación a alguna sede extranjera, antes de llegarse, se comunica con los empresarios chinos de aquel país. En tal fecha, yo me iré con la delegación de empresaria china. ¿No quiere tener encuentro con nosotros? ¿Cómo que no? Y también yo llevo, señor fulano de Wang. ¡Ay, empresario Wang viene! Bueno, sin falta yo voy a estar ahí. Entonces, forma un programa en nombre de educación del desarrollo del intelecto, pero en realidad participar al seminario y escuchar la prédica. Esta es la educación más importante, escucha. Cuando termine el seminario, unos días en algunos hoteles,
tiene encuentro con los empresarios que él había traído de China, también con los empresarios locales, visitar a sus fábricas, sus negocios, nacen negocios. Con esa ganancia, claro, no es ganancia del pastor, está apoyando la misión internacional. Yo escuchando al pastor Kang Bo-lee, yo dije, no fue su propia visión. Ya que la semana pasada estuve en Kenia, Nairobi en Kenia, yo no pude creer, aunque por la noticia internacional había oído, cada sábado, fin de semana de las academias de fraternidad de jóvenes, llegan 20,000 jóvenes. Había visto fotos hasta video. Pero yo llegué ahí cuando vi físicamente impresionantes. He dirigido retiro del Kenia desde el día 1 al 4. ¿Qué pasa? El día 3 y 4 de la mañana, y dentro del programa de retiros integró un programa especial para jóvenes de las academias, denominado Success Festival. ¿Qué quiere decir? Festival del éxito. O sea que los jóvenes vienen queriendo tener éxito en las vidas. Pero quiere tener éxito en la vida, tiene que escuchar el Evangelio. 2 días, 3 y 4 de la mañana del Success Festival. Aparte de 5,000 hermanos reunidos, vinieron 15,000 jóvenes. Impresionante, yo no podía creer. Viéndolo no podía creer. La sede se llenó de gente, desde arriba se veía como caja de fósforo. Aquí solo donde la cámara pudo captar nada más. Cada edificio lleno de gente, debajo de cada sombra, gente. Yo dije, Señor mío, yo dije, ¿de dónde vinieron tantos jóvenes? ¿Cómo ellos absorbían el Evangelio? Entonces yo dije, esto es realmente un avivamiento extraordinario. Eso no es algo normal, yo dije. Eso se pasó de lo normal. Eso no es normal, es un fenómeno, yo dije. Es un fenómeno, no hay manera de explicar. 20,000 personas, 2 mañanas, llena de gente. ¿De qué pasa? Cuando termina sesiones, entre 20,000 jóvenes, vienen ellos ya preparando para vender comidas. Rápido se sale de la sede. La calle desde la puerta de la sede hasta la avenida principal se forma zona de venta de comidas. Los mismos jóvenes están vendiendo comida, refresco. Un mercado. Entonces, a la zona ha traído un desarrollo económico. Entonces, los lugareños se encantan. Cada sábado llegan 20,000 jóvenes. 20,000 jóvenes, ¿qué harían en la hora de comida? Se salen todos, buscan comidas, los lugareños contentos. La policía mandaba policías especiales con armas largas, ya que son 20,000 jóvenes, entonces se necesita control acá. Nosotros pudimos aprovechar evangelizándolos. Increíbles. Entonces, empecé a tener comunión con el misionero Johan Kim de Kenia. Pastor, nosotros por la gracia de Dios, por la inversión de Misión Central, tenemos una emisora televisora. Pero antiguamente cada academia, cada sábado, máximo 300 a 500 jóvenes venían. Pero un día el pastor fundador se comunicó conmigo por teléfono, me preguntó, ¿cuántos hermanos tienen en Kenia? Unos menos que 5,000. Kenia es un país de base cristiana. Ya lleva 30 años de fundación. ¿Por qué el número de hermanos es tan bajo?
ahora por lo menos 10,000 hermanos deberían reunirse. Sí, pastor, y colgué el teléfono. Pero no tenía ninguna manera. Tampoco tenía esperanza. Solo un día quise cambiar la estrategia de las academias. De las academias quité todos los misioneros temporales. Porque ellos no saben manejar el idioma. Además, el nivel de academia no es tan profesional. En el lugar de misioneros temporales, entre hermanos, realmente los profesionistas. Diferente academia, aunque casi gratuita, pero darle el nivel de educación como si fuera el nivel de un instituto del paga. Y luego empecé a publicar a través de televisora que tenemos. En el día de matricular llegaron 20,000 jóvenes. En toda esta área sucedió gran problema. Llegaron 20,000 jóvenes de kilómetros jóvenes. ¿Dónde está la sede de Fraternidad Internacional Jóvenes? Entonces la policía se asustó y empezó a mandar varias patrullas. ¿Qué pasa aquí? Hay una concentración de jóvenes para hacer huelga contra el gobierno. No es huelga contra el gobierno, sino queremos irnos a las academias de IYF, la Fraternidad Internacional Jóvenes de Cuños, o sea, Misión Veranuevas. Quiero llegar a Misión Veranuevas. Ay, pastor, increíble. Aquí cada periodo es 3 meses. Ya que jóvenes de bajo recurso, cada joven cobramos simbólicamente $3, pero $3 por 20,000 personas. $60,000. ¿No? ¿Me equivoco? No. $3 por 20,000 personas. Sí, $60,000. Entonces nunca he pensado en lucrar, aunque cuota simbólica, $60,000 cada 3 meses. Entonces, también parte de academia para diplomados. Hay hora de misión. O sea, tiene que escuchar, tiene que participar en cultos. Sábado 5 cultos. Domingo 5 cultos, cada culto con 2,000 jóvenes. Pastor, aquí la situación es que jóvenes no quieren escuchar, sino se quejan. ¿Por qué no me deja ingresar al culto? Yo también quiero ingresar al culto. La sede de Nairobi de Kenia se ha vuelto en una iglesia de miembros de 20,000. Sábado cada 2,000 5 veces. Domingo 5 veces con cada 2,000. Para escuchar bien, yo dije, no fue por la visión de él, no fue por la estrategia de él, no, pastor. Para mí, viajar a diferentes lugares, no solamente por poder compartir, es un privilegio, sino para mí es gran privilegio para el aprendizaje. Cada continente, cada país, cuando invierto algún dinero, me voy, no solamente comparto, aprendo mucho. Y me doy cuenta, nunca una iglesia puede crecer por la capacidad de algún ministro, algún genio, sino por medio de la armonía, comunicación entre los siervos y las iglesias. Para finalizar, aquí ¿qué dice? Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces no hay quien al escuchar esta cita bíblica se siente totalmente un extraño. Yo vivo como el rey de mi dormitorio.
Yo soy el emperador de mi dormitorio. Mi único pueblo, mi esposa, mis hijos, miserables de verdades. Son miserables. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde Dios envía bendición? ¿A dónde Dios envía vida eterna? Donde los hermanos habitan en armonía. Ustedes crecieron hasta cierto nivel, recibieron bastantes bendiciones, pero sí quedan satisfechos y creído de lo recibido, ya no hay más desarrollo en la vida de ustedes. Si quieren crecer continuamente, se den cuenta, soy muy chico y pequeño. Aún hay mucho que crecer. Aún hay mucho que recibir de parte del Señor. Pero cuando el Señor amplía nuestra visión, cuando el Señor enriquece nuestra mente, cuando el Señor realmente bendice mi vista para poder ver un mundo más grande, para poder llegar al lugar más espaciosos. Cuán hermoso que los hermanos habitan en armonía. Hermanos, la Biblia nos habla de la sabiduría descendente. Se desciende de los cielos. Pero la sabiduría, cuando se desciende de lo alto, ¿sabe? Cuando cada uno considerándose inferior, se humilla, quiere aprender de lo demás, quiere unirse. Espiritualmente, cuando quiere hacer benchmarking, yo no soy el nivel del agua. Yo cada rato tengo que saber sacar el nivel, desde el nivel del agua. En mi vida, muchas veces el nivel del agua va cambiando de persona a persona. Pero cuando yo me considero como el único nivel, estoy muy, muy perdido. Muy, muy perdido. Por eso, hermanos, para mí, mi viaje a Kenia, no solamente por poder compartir a tantas personas de Kenia, también los ministros locales de 5 países, Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi, Ruanda, como 160 matrimonios de ministros, pude dirigir reuniones. Todo el mundo me decía, regrese por favor, regrese Pastor Pablo Shi, el diciembre hay retiro, regrese por favor. Incluso algunos querían que yo fuera pastor de ellos. Entonces, hasta luego, yo dije, ya me voy, me regrese. No solamente el poder compartir con ellos, yo fui bendecido, también viéndolo. Como a mí me gusta ustedes también, que vieran 20,000 jóvenes reunidos. Atentamente escucha la palabra de Dios. Increíbles. En un momento histórico, en un acto extraordinario. No pude creer. Yo creo que estamos en un punto crucial para el futuro de la nación Kenia. Dios está trabajando fuertemente. Esta clase de enseñanza, ¿cuándo podemos recibir? Uno cuando se sale de su mundo propio
se sienta en la mesa de comuniones. Cuando se junta con los demás, crecemos. Que Dios les bendiga. Hoy hasta aquí compartimos. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oxo Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.